Diego, ¿Sí? eso. Ah, ¿que grabe? Sí, dale. Sí. Ah, bien, buenísimo. Bueno, buenísimo. Vamos a hacer un repaso sobre dos casos donde vamos a hacer bastante zoom in, sobre todo en algunas cuestiones de proceso y también temas de desde dónde surgen estratégicamente, y creo que hay como una cuestión ahí que es bastante interesante entre un vínculo recíproco y virtuoso entre el abordaje estratégico y las propuestas de diseño y las exploraciones que pueden llegar desde ahí, ¿no? Y también lo que me parece que está bueno de poder compartirles los procesos es que en general estamos acostumbrados a ver casos en los que siempre se muestra como el modelo terminado y el éxito, pero quizás hay un montón de etapas intermedias antes y mucho trabajo y muchas opciones que han quedado en el camino y que muchas veces ayudan a madurar la idea a la que se llega al final, y quizás es la que termina siendo validada y funcionando, ¿no? Una de esas dos marcas son dos marcas de escalas muy distintas y también de estilos muy distintos, ¿no? Una es una empresa que está teniendo, que exporta quinoa, que tiene un corte comercial súper fuerte, es una empresa boliviana que es una de las líderes en su país, creo que es la segunda empresa, el segundo exportador de quinoa orgánica de Bolivia. Y esta es una entidad más modesta, es una cooperativa que lo que tiene es como, es una cooperativa que conecta productores, pequeños productores, con puntos de venta en la ciudad y en el conurbano. Creo que ellos están muy enfocados en los productores que están en un círculo que se llama como el cordón de La Plata, no me acuerdo bien el nombre, pero es como una serie de productores que están alrededor de la ciudad de La Plata. Si bien tienen algunos productores de cosas, qué sé yo, juguetes, por ejemplo, de madera y ese tipo de cosas, el foco está puesto principalmente en alimentos y en alimentos orgánicos, ¿no? Y la implicancia que tiene todo esto es que los alimentos son súper saludables, ¿no? Este era el identificador marcario que tenían anteriormente. Los alimentos son súper saludables, pero obviamente tienen como muchas cosas a las que en general no estamos acostumbrados. Justo hace un ratito estábamos hablando de Mercado Libre, no estamos como muy acostumbrados como a ver algo, me pasa a mí, no me identifico con eso. Estamos en Instagram y de repente hay un aviso de algo que es súper lindo y uno lo quiere tener y va a Mercado Libre y lo trae, ¿no? Como, y todo muy pulido y formal. Y quizás acá hay ciertas cosas que parecía que iban un poco a contramano, ¿no? Qué sé yo, la verdura orgánica no es linda, muchas veces tiene formas que no son las formas que uno espera, que hay zanahorias con cosas raras, pero justamente por ser saludables y por crecer de una manera que sin químicos y sin ningún tipo de modificación genética, tienen formas muy particulares, ¿no? Después también tiene cierta necesidad de que uno encargue, se organice, vaya a buscarlo a determinado punto, ¿no? Tiene como una serie de cuestiones que hacen que quien se tenga que vincular con esta marca tenga una actitud bastante activa, ¿no? También lo que ya en el propio nombre está implícito es la idea del comercio justo, ¿no? Toda la red de productores con la que trabajan es una red de productores que en general también son cooperativas, pero lo que se busca es eso, es que los alimentos sean sanos y que vengan de una cadena de negocio que sea justa. Entonces, bueno, había digamos, en principio lo que teníamos era eso, ¿no? También lo que era muy interesante es que yo había conocido a una de las personas de esta cooperativa por otro proyecto y se había entusiasmado mucho con eso y me
me llevó a conocer a esta gente y en un principio ellos estaban muy reticentes a la idea de diseño, ¿no? Y ni hablar de pensar en marca, ¿no? Como que como muy anclados a la idea de que pensar en identidad o en pensar en el diseño de una marca es poner una etiqueta o poner un marketing o poner un monio bello que está vacío, ¿no? Y me parece que no, justamente, creo que eh, al principio la conversación me fue muy en torno se trata de poder hacer visible aquellos aspectos que sean los más relevantes de esta entidad, ya sea cual sea el fin que tiene esa entidad, ¿no? Entonces, como una primera aproximación, porque encima de eso, digamos, le estábamos haciendo bastante a pulmón todos, era, bueno, tratemos de ver de qué manera vamos definiendo los cimientos desde donde construimos todo esto. Entonces, hicimos unas actividades y definimos una audiencia promedio, armamos una especie de personificación acá de cómo podía ser, ¿no? Era una mujer que tenía ciertos estudios, que vivía en un barrio en particular, que le importaban determinadas cosas, ¿no? Y eso nos ayudó a poder disparar una serie de palabras claves de cómo podría llegar a ser esa entidad, o si personificamos esa audiencia promedio, cómo podíamos personificar a esta entidad que interactúa con esa audiencia promedio, ¿no? Y qué actitudes podría llegar a tener, qué rasgos de personalidad, ¿no? Y esto en un principio fue una gran bolsa de palabras, ¿no? En las que después fuimos como eliminando cosas, y aún así, en esto que estoy mostrando acá, sigue siendo una gran, ni siquiera nube, porque no están ni siquiera jerarquizados, no es una bolsa llena de palabras sueltas, pero que empezaban a tener como gradualmente un espectro más acotado. Y después lo que hicimos fue el trabajo difícil de hacer una selección de las palabras que entendíamos más representativas y disponerlas en un modelo que probablemente estén familiarizados. Capriotti lo trae quizás con otras palabras, pero habla de lo mismo, ¿no? De la pirámide de atributos, que muchas veces ayuda, cuando hay muchas palabras, a tratar de entender, bueno, cuáles son las palabras más representativas para una organización, pero también cuáles son las más diferenciales, ¿no? Porque quizás quizás si yo les preguntaba a este grupo cuál era la palabra más representativa, tal vez justo, o comercio justo, o trabajo digno, eran palabras que podían estar en la cima, pero en el entorno, me sale decir entorno competitivo, entiendo que entre estas cooperativas no están compitiendo, pero sí son una serie de entidades que están en la mente de sus audiencias. Entonces, en ese contexto, en ese ambiente en el que hay otras entidades similares, es interesante tratar de entender cuáles son aquellos atributos que son particulares de esta entidad, ¿no? Para separarlos de aquellos atributos que quizás son compartidos con otras entidades similares. Y un punto súper fuerte que una palabra que empezó a cobrar cada vez más valor fue la del vínculo, ¿no? Entonces eso es algo que va a quedar como latente para ver el resto de las exploraciones. Después, o sea, bueno, se terminó todo esto y de repente en algún momento me encontré frente a una computadora y frente a un anotador con un lápiz, ¿no? Y era, bueno, ¿por dónde empiezo? Y algo que a mí me había llamado mucho la atención era la particularidad de este nombre, ¿no? De más cerca es más justo. Y era, bueno, ¿cómo? Como, digo, ahí hay algo especial, hay una particularidad, hay algo que tiene este nombre que otros nombres no tienen. Entonces, ¿qué se podría hacer con eso? ¿No? Y obviamente lo primero que me surgió fue decir, bueno, puedo agarrar estas palabras más y convertirlas en un símbolo más, y ver qué pasa con eso, ¿no? Empezar a jugar con esas formas, a ver qué cosas pueden llegar a proponer. Entonces, como primer acercamiento fue esta opción, ¿no? Que eran como dos símbolos más, que a su vez estaban como con
con un puntito en el centro que tienen como un poco de vínculo con lo que pasaba acá, ¿no? Que era como una curva que tiene unos círculos, como unos agujeritos al final. Entonces, era bueno, si esa, no sé cómo decirlo, si ese chorizo que tenía en el identificador anterior se enderezara, podría llegar a convertirse en estos más, ¿no? Y de alguna forma lo que me parecía interesante en esta primera aproximación era que estos más, además, podían empezar a parecer que estaban como conectados, ¿no? Y acá pasa, acá digo una cosa generacionalmente rara, pero yo pensaba en los mecanos, ¿no? Por ejemplo, estos juegos que se atornillaban. Entonces hay como un juego ahí que a mí me parecía bueno, ¿no? Y bueno, y después empezar a ver cómo se empieza a abrir eso, ¿no? Digo, quizás acá la primera parte y la más obvia es decir, bueno, replicar el logo, pero después era bueno ver desde dónde eso podía llegar a empezar a generar otros elementos que no fueran necesariamente el logo, ¿no? Y bueno, y esto había venido estas eran como unas primeras bajadas de ese camino. Eso fue una de las propuestas. Después había otra posibilidad que era decir, bueno, vuelvo a pensar en el más, pero si pienso en dos símbolos de más, de repente podría empezar a tener algo medio como de el encuadre, ¿no? Como el encuadre de las fotos. Entonces pensaba, bueno, si estos símbolos más empiezan a moverse hacia diferentes lugares, empiezan a enmarcar cosas, ¿no? Y a lo mejor pueden empezar a delimitar espacios, a indicar algo que es más importante que otra cosa, ¿no? Y obviamente empezar a ver desde qué otros lugares podía empezar a abrirse el sistema, ¿no? En este caso como una trama. Acá lo que había estado empezando a investigar era, bueno, cómo se podía llegar a hacer para que se vayan abriendo, estos más vayan abriendo zonas, ¿no? Después había algo que fue interesante que también quedó en el camino, en la exploración, pero tenía que ver con empezar a pensar en el tono de voz. Ellos decían en algún momento que querían personificar a la marca como alguien parecido a Pedro Saborido, ¿no? Entonces era bueno, tal vez está bueno empezar a pensar cuál sería una estructura replicable de algo que tenga que ver con ese tipo de humor, ¿no? Entonces decíamos, bueno, tal vez una posible estructura puede ser hacer una afirmación que tenga que ver concretamente con el beneficio funcional de esta marca, y después hacer algún giro que tenga alguna cuota de comedia, ¿no? Esto en algún momento había sido interesante, pero la dificultad que tenía era que era difícil de gestionar, ¿no? O sea, si bien uno podía armar una estructura, después hay que tener un redactor para que haga seguimiento de eso y era más complicado. Era logísticamente complicado, pero la idea les había gustado. Después hay otro camino, que era como para tratar de salir del símbolo más, ¿no? Porque eso también, uno a veces se casa con algunas ideas que parecen súper atractivas y bueno, pero me parece que como método también está bueno decir, bueno, si hago una exploración por acá, me saco las ganas de explorar por esa intuición que tenía y ahora voy hacia otro lugar que sea, no sé, distinto, ¿no? Y el changuito en este caso era como un elemento que estaba súper presente, que tenía que ver con esto que decía hace un ratito, de este consumidor activo, ¿no? Que no estaba esperando que esto llegue, o que llegue en la verdulería en la esquina de la casa, que quizás tenía que agarrar el changuito y caminar 20 cuadras para llegar a buscar el pedido que había encargado y que le iba a durar, no sé, unas 2 semanas, ¿no? Entonces de ahí surgió como este identificador, que básicamente es la síntesis del changuito, pero lo que estaba bueno también acá era un poco la estructura verbal que venía después, ¿no? Lo que estaba bueno era empezar a pensar, bueno, ¿qué cosas es más cerca, ¿no? Y esto empezaba a tener una mezcla, como ven, de propuesta visual y propuesta verbal a la vez, ¿no? Pero justamente esta propuesta se sostenía en eso, ¿no? En una mezcla, en que quizás los símbolos por sí solos o la construcción verbal por sí sola no funcionaban tanto. La fuerza venía cuando estaban esas dos cosas juntas. Y después la propuesta la que finalmente se eligió era decir, bueno, también, de vuelta a volver al más, ¿no? Yo estaba como,
súper obstinado con eso. Entonces, lo que pensábamos era, bueno, si tenemos el símbolo más en la cabeza, lo tenemos, o en la retina, lo dejamos en la retina y pensamos que 1 más 1 generan algo nuevo, ¿no? y que eso nuevo que sale de esa intersección, uno podía pensar que esta idea podía ser algo que refleje bien esta cuestión del más cerca es más justo, ¿no? Como una especie de ecuación que da como resultado un vínculo, ¿no? De ahí venía como este símbolo. Y tenía que ver justo con eso, ¿no? Como con dos partes, la intersección, y el foco estaba puesto ahí, en esa intersección, en ese vínculo. Por eso también ese vínculo, el lugar donde se interseccionan es como mucho más visible, ¿no? Y lo que es interesante en este caso es que el símbolo más fue un disparador, pero fíjense que a esta altura ya el más no es tan reconocible, ¿no? Si uno pregunta, si yo le pregunto a mi mamá qué ve acá, probablemente no me diga que ve un símbolo más, ¿no? Pero por lo pronto fue el disparador que permitió llegar a ese lugar, ¿no? Y después empezamos a armar como diferentes combinaciones de cómo sería ese universo morfológico en el que, ¿no? En el que habían estas combinatorias de planos que generaban otra cosa, ¿no? Y eso traía también como diferentes maneras de relacionarse entre fotografía con el texto, entre, bueno, ver qué es lo que está en esa intersección, si lo que está en esa intersección es un producto, o es un titular, o es, no sé, algún tipo bueno, es bueno, el titular, perdón. Y lo que también estaba bueno acá era que heredamos de una forma más, como un poco más sintetizada y un poco más lavada, pero sigue estando presente, esta estructura de que haya algo del cerca presente en los titulares, ¿no? Es como esta idea de que, bueno, hay algún verbo que hay una oración con un verbo que tiene alguna idea de lo que hace la compañía, o algún tipo de beneficio funcional o emocional que podría llegar a tener la audiencia, y eso significa estar más cerca, ¿no? Entonces es ver quién te alimenta más cerca, humanizar los vínculos más cerca, había varias construcciones así. Bueno, acá, ¿no? Mejor alimentación más cerca. Y siempre jugando con esa idea, ¿no? De que lo que pasa, lo importante, surge en la intersección, ¿no? Para nuevos puntos de entrega más cerca, fui a lo obvio, ¿no? Como decir, bueno, el punto de entrega es el simbolito de Google que indica una posición. Bueno, a lo mejor si eso es lo importante para decir y es lo importante para mostrar, a lo mejor está bueno pensar si eso no puede ser el resultado de una intersección de planos, ¿no? Lo mismo el que está arriba a la izquierda, el plato de comida, ¿no? Quizás por sí solo esa intersección rara no se entiende como un plato, pero al acompañarlo de cubierto o tenedor se cierra esa idea, ¿no? Entonces, insisto, siempre estaba presente la idea de la intersección. Y acá otros ejemplos, estos eran algunos ejemplos que se habían usado para presentar la propuesta, ¿no? Pero que tenían que ver siempre con eso, ¿no? También había como, por ejemplo, en el de tender nuevos lazos más cerca, digamos, ahí el titular obviamente no está dentro de la intersección, pero está armado de una manera en la que todo lleva a que esté vinculado con la intersección, ¿no? Por más que no lo esté tocando ni esté dentro de esa intersección. Bueno, y estas eran algunas ilustraciones que habíamos hecho que tenían que de alguna forma trataban de sintetizar también alguna cuestión más de tono, ¿no? Almagro y vas caminas unas cuadras y ya es un lugar al que puedes conseguir algo que está, que viene de algún lugar lejos. Bien, paso entonces al otro caso, Andean Valley. Este es como decía hace un ratito, es una productora, un productor de quinoa orgánica que producen un tipo de quinoa muy particular, ¿no?
es un grano de quinoa, ahora lo cuento bien, pero tenían este identificador, que el identificador está inspirado en el monte Uyuni, creo que se llama monte, pero es no, Uyuni no, perdón, Illimani, que es una montaña que está en La Paz, ¿no? Y desde cualquier lugar de La Paz se puede ver, es muy representativa. Pero bueno, lo curioso de esto es que este identificador tenía esta montaña como símbolo, pero, y ahora vuelvo a donde estaba contando hace un ratito, la quinoa real orgánica se produce en otro lugar, en Uyuni, ¿no? Que está, creo que a unos, no sé si 500 kilómetros de ahí o 600, no está inmediatamente cerca de La Paz. Y está en un lugar que es muy particular, ¿no? Que es una zona que es muy alta y con esa altitud que tiene muchas particularidades, ¿no? La presión es súper baja, hay ciertos rayos ultravioletas que la atmósfera no llega a filtrar, el viento es súper fuerte, el sol da mucho calor, pero a la noche hace muchísimo frío, hay mucho viento, está inmediatamente en la ladera de un volcán que se llama Tunupa, que es este que está señalado ahí, y además está al lado del Salar de Uyuni, que es el salar creo que es el salar más grande del mundo. Entonces, todo eso genera un clima súper hostil con la planta, ¿no? Es sumamente agresivo, ¿no? Y lo curioso de todo eso es que ese clima tan agresivo hace que el grano de quinoa que se produzca ahí sea muy, muy, muy nutritivo, como muy especial. Entonces, la cuestión del lugar de donde se produce, en este caso, no es menor, pues súper representativo, ¿no? No da lo mismo el tipo de grano de quinoa que se produce acá que el que se produce, qué sé yo, en Jujuy o en otras partes de Bolivia o en otras partes de Perú. Entonces, algo que también vuelve un segundito acá, que también me parece importante para traer, es que ya se había hecho un trabajo estratégico con esta marca. Esta marca fue algo como mucho más amplio, hubo un equipo mucho más grande involucrado, y digamos, el trabajo de definición estratégica se hizo con un equipo que tenía más o menos unas 6 personas, 7 personas entre clientes y especialistas, y fue un trabajo que llevó bastante tiempo. Yo creo que se ha hecho en unos, no sé si 7 u 8 meses, antes de que se empiece a tocar algún vector, y bueno, todo este combo de cosas que yo les venía contando sobre el producto, sumado al entorno competitivo en el que estaba esta marca, que era bastante complicado también, porque tenían un mercado local, que era importante, pero también tenían el foco principal de esta marca, no estaba en Bolivia, sino en algunos países nórdicos, donde la cuestión de la alimentación, los superalimentos y la alimentación saludable, orgánica, etcétera, estaba como muy, muy, muy de moda, y donde había muchísima demanda, y entonces tenían que apuntar ahí. Y otra particularidad que era bastante, una complejidad que tenía esto, era que ellos habían crecido como un B2C, ¿no? Que es el acrónimo de B2B, Business to Business, ¿no? Que es una empresa que produce para otras empresas. Entonces eso a veces lo que tiene es como que da ciertas licencias como para que la imagen no sea algo tan relevante, ¿no? Entonces qué sé yo, hay B2Bs muy grandes que quizás mueven mucha plata, que no necesariamente tienen una imagen que es espectacular y quizás no necesariamente son muy conocidas, ¿no? Pero bueno, como B2B les iba bien, pero querían empezar a entrar al B2C, ¿no? Que es el business to consumer, de un negocio a un consumidor. Entonces ahí la cuestión de la imagen se vuelve un poco más relevante. Yo igual personalmente creo que en un B2B también es muy importante, pero el disparador de todo este proceso fue esa ampliación, ¿no? Bueno,
me estoy yendo muy por las ramas, pero voy a tratar de sintetizar. Toda esta cuestión trajo una serie de atributos diferenciales que estaban vinculados como con cierta cuestión mística, ¿no? Esto que les decía, ¿no? Como que el lugar es único, es increíble, y pasan como cosas muy... es como que es un contrasentido que crezca ese grano ahí, ¿no? Todo indicaría que no debería crecer y sin embargo crece y es mega nutritivo y tiene hasta... El propio grano tiene insecticidas y las propiedades que tiene son muy increíbles. Entonces la alquimia era un atributo diferencial, ¿no? Es tipo, ¿cómo se hace esto? ¿No? Nace en un lugar mágico en el que hay un montón de casualidades y cosas súper hostiles que generan esto. La empresa a su vez tenía un perfil súper fuerte, ¿no? La idea de la fuerza, lo valiente estaba implícito, entonces la audacia era otro atributo diferencial, y después la nutrición holística, ¿no? que también era un punto importante, que en este caso nutrición quizás era un atributo más valorado que diferencial, pero era algo muy importante para la empresa y digamos, se trató de particularizar con el holístico, ¿no? Como para decir, bueno, es un tipo de nutrición muy especial, que es todo. Bien, con todo esto dicho, que fue un prólogo larguísimo, empezamos a pensar como esta cuestión de, bueno, por un lado tenemos el volcán Tunupa, que es como esta montaña, pero la montaña de donde nace este producto como tan especial, y el Salar de Uyuni por el otro lado, ¿no? Esta foto que mostraba está en el medio de estas dos cosas, ¿no? Donde también el Salar de Uyuni es un lugar también muy mágico, muy particular. Hay unas estaciones del año donde se inunda con agua y se empiezan a armar estos reflejos, ¿no? Entonces el reflejo se genera, se hace un reflejo del cielo en la tierra. Acá se filmó Star Wars, ¿no? Tiene como una mística muy, muy loca, ¿no? Entonces nos empezamos a encontrar con esto y también con la particularidad de que Andean, Bali, tienen dos signos que son muy particulares, que son la A y la B, ¿no? Y si uno pone una A mayúscula y una B minúscula, una arriba de la otra, hay como un reflejo ahí, ¿no? Entre una A y una B. Es un triángulo que va para arriba y otro triángulo que va para abajo. Entonces empezamos a pensar en eso, ¿no? Y tratando de generar cierta continuidad con la identidad original, que era parte del pedido también. Entonces pensamos, bueno, si giramos este identificador, podemos empezar a pensar que ahí adentro hay una A y una B, ¿no? Y si de repente empezamos a jugar con esta idea de hacer un nudo, ¿no? Y como algo medio que podría llegar a asociarse como algo de infinito, y que también puede estar vinculado con esta idea del reflejo de ese lugar muy particular, aparece este símbolo, ¿no? Entonces, lo que fue súper fuerte argumentativamente para sostener este símbolo era como la combinación entre que respondía de alguna forma a toda esta idea de el lugar único en el que crece, y también guardaba mucha continuidad con el identificador que estaba hasta ese momento, ¿no? Entonces no se percibía como un salto tan brusco para la empresa y para las audiencias que ya conocían la marca. También se continuó trabajando con el color rojo, que a esta altura era un activo marcario también, ¿no? Era un elemento que era reconocible y por lo tanto tiene valor, pero se particularizó, ¿no? Se modificó ligeramente, ¿no? Para la mayoría de las audiencias, Andean Valley sigue siendo roja, pero nosotros como diseñadores sabemos que es un rojo más particular. Vamos a la cocina. Acá el recorrido fue inverso, pero porque me parece que está súper bueno que antes veamos todo ese contexto que era muy importante, pero lo que les voy a compartir ahora son todas las cosas que no quedaron, ¿no? Y hubo bastante de eso. Esta foto, por ejemplo, fue de, creo que no sé si la tercera ronda o la cuarta ronda, en la que ya se estaban terminando de cerrar los identificadores marcarios. Acá se pueden dar una pauta más o menos amplia del volumen de producción que había, ¿no? En una ronda anterior a esta había 3 paredes empapeladas con logos y con formas y con propuestas, ¿no?
Y bueno, una de esas propuestas estaba, como les venía diciendo recién, y un poco también vinculado a lo que les contaba sobre el más, ¿no? Como que hay ya ciertas intuiciones que uno hace cuando está quizás jugando con un lápiz, que dice, bueno, esto puede empezar a tener sentido, ¿no? El chiste de la A y la B. Entonces tratábamos de darle un poco de sentido a esa idea de la A y la B. Y en este caso decíamos, bueno, si uno juega con el triángulo de la A y la B, que suben, que bajan, y qué sé yo, uno podría decir, bueno, lo que baja es una flecha que señala hacia abajo, hacia el origen, hacia sembrar. Y lo que sube es una flecha que marca como la idea de cosechar, sacar el efecto, ¿no? El efecto que da lo que se hizo antes. Entonces, esta propuesta iba muy alineada a eso, ¿no? Como a la idea de lo que sube y lo que baja, ¿no? Con estos triángulos y estas intersecciones de formas que iban hacia esos lugares, ¿no? De ahí también como no son casuales estas elecciones de la flecha hacia arriba en el libro con la mano como agarrando una panoja de quinoa, ¿no? Como vinculado a esto, ¿no? Lo que sube y se cosecha, ¿no? Como el efecto. Lo mismo también en la foto en la que está hay alguien que está cocinando, también como esta flecha con el efecto, ¿no? Lo que puedo hacer con todo eso. Y después lo que estaba en el identificador de Andean Valley arriba a la izquierda era más una cuestión de algunas intervenciones que se pueden hacer para particularizar el logo, pero eso tiene que ver más con cuestiones visuales que estratégicas, ¿no? Este era otro camino en el que también decíamos, bueno, si el volcán Tunupa es un lugar importante, bueno, pensemos en algo que sugiera eso, también viendo cómo hacemos para hablar de la A y la B, ¿no? Digo, tal vez el volcán puede parecer una especie de gran A, y todo lo que pasa adentro podría asociarse como una B, ¿no? Entonces es tipo, bueno, una flecha que señala hacia adentro del volcán, como para decirle algo por el estilo. Entonces a eso le habíamos dado el sentido de que si la flecha iba para arriba impulsaba, y si había cosas que estaban por debajo de esa flecha era como que estaban protegidas, ¿no? Que esto es algo que se me pasó a decir recién, pero protector era un rasgo importante de personalidad de la marca, ¿no? En tanto la marca se presentaba como fuerte, implicaba que de alguna forma también fuerte, produciendo alimentos sanos, implicaba que de alguna forma tenía un rol protector para con sus audiencias. Y esta última exploración era una que era una más rupturista, ¿no? Y como que lo que se buscaba era como pensar, bueno, si hay una semilla, pero esa semilla dentro tiene tantas cosas, era como, bueno, explorar alrededor de todas las cosas que puede haber adentro de una semilla, ¿no? De ahí como la idea de la multiplicidad, muchos colores, muchos planos, muchas combinaciones diferentes, ¿no? Y el identificador también, ¿no? A este identificador que mantenía la montaña, le sumamos una parte de abajo más circular que sugiera la idea de la semilla, ¿no? Entonces era un poco la síntesis de este camino era todo lo que puede contener una semilla. Bueno, volvemos al camino que finalmente quedó y que fue el que se implementó. Lo ampliamos hacia un sistema visual que tenía bastantes complejidades porque, como decía hace un rato, tenía mercados que eran muy diferentes y audiencias que eran muy diferentes, ¿no? El desafío más grande de este proyecto yo creo que era ese, ¿no? Que la marca tenía que tener, por un lado, un tono súper institucional, muy serio, ¿no? Que quizás, bueno, y por otro lado, uno de consumidor. Entonces, para personalizarlo, podíamos definir para personificar tres personajes de la audiencia, podíamos decir que había una audiencia que era un empleado en la planta en La Paz, en Bolivia, ¿no? Otra audiencia era no sé, un inversor iraní en una feria en Alemania. Y otra audiencia podía ser no sé, una pareja de veinteañeros veganos en Suecia. Entonces, bueno, ¿cómo se hace para poder, para que la marca tenga la suficiente elasticidad como para hablarle a todas esas audiencias tan distintas, ¿no? Y
y acá justamente lo que tratamos de armar era como este espectro, ¿no? Era, bueno, de izquierda a derecha podríamos decir que la marca se va volviendo como más, a la izquierda está muy corporativa, muy seria, uno podría pensar como en eso que está puesto ahí, ¿no? Memoria y balance, informes, cosas mucho más duras, y hacia la derecha cosas mucho más estimulantes, ¿no? Más cercanas a algo sabroso, ¿no? Lo de la derecha de todo, en algún momento le habíamos puesto a esa composición que dice Superfood, le habíamos puesto el color verde porque cuando estaba solamente rojo y amarillo decían, está buenísimo, pero es muy McDonald's, ¿no? Pero tiene que ver con eso, con la idea de lo apetitoso. Bueno, entonces esta es una página del manual que justamente también sintetizaba esto mismo, y acá se viene una progresión de esto, ¿no? Desde la parte más seria a la parte más descontracturada, ¿no? Esto que decía hace un ratito, piezas muy institucionales, una de las audiencias, ¿no? Ellos trabajando, o también había también algunos ingenieros en alimentos que también trabajan en la planta, y otro punto era como más corporativo, ¿no? Digo, tranquilamente esta podía ser una publicación es un mock-up, pero a donde estábamos apuntando era imaginar una publicación un aviso en una publicación especializada, ¿no? Quizás más del rubro. Después esta era otra de las fotos que les decía hace un ratito, ¿no? Esta fue una feria en la que se presentó en la que se inauguró el sistema de identidad visual de la marca, en Nuremberg, en Alemania, ¿no? Y acá era eso, digamos, había gente de todo el mundo y había stands ahí aledaños que también producían quinoa, entonces estaba la cuestión de diferenciarse de esos otros, pero también establecer como ese vínculo con audiencias que quizás no necesariamente son consumidores directos. Y por último, como decía recién, la parte de los consumidores, ¿no? Acá sí, el foco está puesto en, che, qué rico que está esto, o qué bueno preparar un budín con esto, ¿no? Que esta era una parte digamos, ellos el tipo de productos que comercializan van desde un container lleno de quinoa que se envasa en otro país, ¿no? Tipo así, hasta estos potecitos chiquititos que son alimentos listos para comer, que uno los puede llevar en una mochila y los abre en cualquier lado y los come en cualquier lado. Venía con una cucharita dentro, digamos, estaba como todo listo para comer. Y en este caso, este es un mock-up, pero estas piezas que armamos, muchas de estas están publicadas en Instagram. Esto estaba como muy orientado directamente a consumidor, ¿no? Eso también es importante para tener en cuenta, que es como el canal, ¿no? La feria era un canal muy corporativo. Quizás había algunas cosas orientadas a consumidor, pero indirectamente, ¿no? Lo que se estaba mostrando era, en ese caso, el objetivo era mostrarle a un inversor que esa era una marca que era interesante para invertir porque tenía productos que estaban orientados al consumidor, ¿no? Ahora en Instagram la audiencia es el consumidor directo, ¿no? Che, qué lindo hoy para preparar una pasta, ¿no? Ese tipo de cosas. Y después algunas de estas piezas eran más decorativas, pero tenían que ver con mostrar la amplitud del sistema visual. Esto lo habíamos pensado como para una instancia de la feria en la que se iban a repartir hamburguesas. La hamburguesa de quinoa era un poco y los brownies eran como la estrella la estrella de la feria y la estrella, el producto estrella también para esta empresa, ¿no? Eran como algo muy, muy especial. Y ahora sí, acá sí hacemos un poquito de zoom in en la parte de producto, ¿no? Una vez que ya diseñamos el sistema de identidad visual para las comunicaciones de la compañía, lo que seguía era diseñar el sistema de producto, ¿no? Acá Reisis, que es un gran diseñador gráfico, que fue un compañero mío de muchos años en Futurebrand, trabajó muchos años ahí, es un tipo que ha diseñado grandes packagings con los que hemos interactuado todos en la vida cotidiana, es un tipo que tiene muchísima experiencia. Y bueno, y
un poco el trabajo con la mano de Teo y con especialistas en estrategia y con el propio cliente, se empezó a definir, bueno, como les decía hace un ratito, el espectro de productos de esta marca es muy amplio, entonces era, bueno, ¿cómo hacemos para ordenar todo esto? ¿No? Porque cada producto tiene sus particularidades, ¿no? Entonces, lo que se terminó definiendo estratégicamente era como este mapa, ¿no? Esto podría ser una síntesis de lo que fue la arquitectura de producto de esta marca, ¿no? Era, bueno, de todo el espectro de productos y de sabores que tiene esta marca, que ese también es otro, otro capítulo súper difícil, ¿no? El desafío de diferenciar naranja de mango, de durazno, pero de todo el espectro de sabores y de líneas que tiene esta marca, qué criterios se podían generar desde lo visual para que se entiendan que son diferentes líneas, ¿no? Además de algunas cuestiones que tenían que ver con que había algunas líneas que eran más de núcleo, como digo ahí, más centrales, más el producto insignia de la compañía, ¿no? Y otros, no sé si el producto insignia, el producto origen de la compañía, ¿no? Y otros productos que quizás eran más innovadores, como algunas líneas que tenían que hasta el propio producto era nuevo también, ¿no? Entonces, eso también tenía desafíos muy especiales. Por ejemplo, bueno, acá también hay un problema de elasticidad, ¿no? Como decía hace un ratito. Digo, por un lado, se venden, qué sé yo, harina de quinoa, ¿no? Para hacer preparaciones, para, qué sé yo, una panadería o para consumo propio, pero para preparar y qué sé yo, y alimentos para bebés. Y ahí hay muchas cuestiones que son súper diferentes en cuanto al tono, ¿no? Por un lado, en los básicos la cuestión era muy funcional, pero por ejemplo en alimento para bebé la idea está muy fuerte la idea de seguir ciertos códigos de la categoría, ¿no? De personajes y algo como mucho más infantil y como con un tono medio feliz, ¿no? Pero a la vez que también parezca muy protector, ¿no? Eso de que tipo no le voy a dar cualquier cosa a mi bebé. Y todo el espectro que hay en el medio, ¿no? Entonces, esto dio como síntesis este rango de productos. Los más básicos tenían este estilo, ¿no? Fíjense que acá hay muchos elementos que están vinculados con lo que veíamos hace un ratito, ¿no? Muy vinculados al contenedor del identificador, el amarillo, que es el amarillo institucional de Anian Valley. Bueno, en este caso lo mismo, ¿no? Y después acá también empezaban había que empezar a negociar de alguna forma, digamos, a ceder espacio de la marca gradualmente, algunas cuestiones que tenían que ver con códigos de la categoría, ¿no? Que eran cuestiones como, bueno, si vamos a poner harina, tenemos que poner alguna imagen que sugiera campo, porque el universo discursivo del campo y del pan y las preparaciones de pan tiene eso, ¿no? Entonces, nosotros como consumidores estamos preparados medio para ir a buscar eso, ¿no? Si quiero ir a buscar unos bizcochitos, probablemente busque un paquete rojo. Entonces, acá, bueno, pasa un poco lo mismo. Después estos que eran las premezclas, que eran productos que ya no eran un básico para hacer cualquier cosa, sino que la idea era que fueran fáciles, no tenían este tono como medio de receta, de pizarra de receta, como una cosa a medio camino entre gourmet y hágalo usted mismo, ¿no? Y después estaban las pastas, que con las pastas lo que se buscaba era como reforzar la cuestión más italiana o de bistró me sale, pero esa no es una palabra italiana, pero lo que quiero decir es como de toldo, de cantina italiana, ¿no? Entonces, acá esas formitas que aparecen debajo del contenedor intentan sugerir eso, ¿no? Quizás a simple vista no sé si uno ve y dice, es un toldo, pero acá empiezan a aparecer estas variantes como de negociar entre una y otra cosa, ¿no? Es bueno, ¿cómo hacemos para convertir una forma que es un contenedor institucional que está presente en toda la línea para particularizarlo de alguna forma y que empieza a sugerir
en este caso la idea del tono. Después los productos listos para comer, que también lo difícil que había acá era como que se tenía que digamos, algunos productos listos para comer eran dulces, eran postres, y otros productos listos para comer eran salados. Entonces, bueno, ¿cómo se hacía para diferenciar los salados de los dulces? Los salados que eran gourmet y los salados que eran comunes, ¿no? Había un montón de particularidades que están sugeridas en el tipo de etiqueta, ¿no? Si brilla, si no brilla, si es metalizada, si tiene un color, si el contraste entre la tipografía y el fondo es sutil o es bien contrastado, ¿no? Y todas esas combinaciones iban como ayudando a que, además de leerse la etiqueta, se pudiera comprender visualmente de qué producto se trataba. Y por último, como decía hace un ratito, la línea de baby food, ¿no? Que fue realmente difícil porque digamos, hay muchos condicionantes, ¿no? Condicionantes del tipo más legal, de las certificaciones que tienen que aparecer, las advertencias, las aclaraciones, etcétera, pero también como de tono, ¿no? Entonces esta quizás era una de las más alejadas. Y esta otra era una línea que todavía no existía, yo no sé si en este momento estará activa, pero era como algo que a lo que apuntaban a ir, que eran como bebidas del tipo, no sé, como Gatorade, pero hecho a base de quinoa y súper natural, ¿no? Quizás también fíjense que lo interesante es cómo gradualmente se van como generando cada vez más variables, ¿no? Hay algunas constantes que son súper fuertes, como la forma del contenedor, la tipografía, pero hay otras cosas que, digamos, en este caso son las únicas conexiones que hay con el sistema central. El resto de las cosas están como muy particularizadas, ¿no? Al punto de que hasta tiene un propio nombre, ¿no? Este SportGo. Y bueno, y por último, esta es una imagen que me parece que está buena para cerrar el caso, que es el momento del lanzamiento, que creo que también es como es un momento muy particular de cualquier proyecto de identidad, ¿no? Como que algo que para mí fue muy lindo las veces que tuve la oportunidad de presenciarlo es el momento en el que se hace un evento de lanzamiento y de repente se devela la marca, ¿no? Hay un rato en el que todavía todo el mundo sabe que va a haber un relanzamiento, pero nadie sabe cómo se va a ver. Y hay como un halo ahí de misterio y qué sé yo, y de repente se muestra un video y se devela, ¿no? Y toda la gente, y aparecen, qué sé yo, cosas de merchandising y todo. Es como una cosa medio de show, pero es muy emocionante, ¿no? Porque uno de repente ve el efecto que genera lo que uno produjo, o de lo que fue parte, ¿no? En un montón de gente y va teniendo como el feeling de qué opinan, si les gusta, si no les gusta, si a qué cosas asocian, ¿no? Porque ese también es el primer comentario. Ah, se parece a una rueda, se parece a no sé qué. Y bueno, nada, es súper interesante. Creo que me pasé un poquito con el tiempo, pero me parece que si tienen alguna consulta, algún comentario, más que bienvenido. Vamos, rompamos un poco la timidez del regreso. Creo que vimos muy interesante cómo llegamos a tomar decisiones visuales en el campo visual desde el punto de vista de primero una fuerte reflexión sobre qué queremos decir y que además un pensamiento siempre sistemático, ¿no? No estamos resolviendo una pieza, sino estamos viendo cómo se va a comportar todo ese sistema de piezas, cómo hay un centro, cómo hay un núcleo, cómo se habla desde ese encuentro, cómo hay una serie de conceptos que son los que van a regular las decisiones visuales que después tomamos, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que una clave para pensar esto desde el primer momento es la elasticidad, ¿no? Digamos, o sea, todo lo que lo produjimos siempre pensando en que sea elástico, en que se banque apertura, ¿no? O quizás en algún momento se presentaba una cosa que era más corta,
pero que deje algunos hilos sueltos para que en el futuro se construyan otras cosas. También, también. Y me parece que los dos casos que también obviamente los miramos hace mucho y los reflexionamos, incluso como taller los estábamos mirando cuando empezamos a pensar este proyecto, en armar este proyecto. También me parece interesante cómo apelaste en la construcción o en este proceso colectivo por el cual se llegó a estas dos soluciones, no se fue a los arquetipos, en ninguno de los dos casos, ¿no? Eh, por ejemplo, la expresión de eso, de esa construcción del más, ahora no me acuerdo el nombre, más, ¿cómo es el primero? Más cerca es más justo. Más cerca es más justo. Bueno, hay como una construcción bastante moderna de esa idea, ¿no? Bastante contemporánea, bastante amigable, cuando uno puede pensar que a veces el arquetipo de eso es como más, viste, de ir a traducir algo más orgánico, más del campo, más de la producción pura. Y creo que en el Andean Valley también, o sea, no fuiste a la semantización de lo boliviano, sino que también hubo como una exploración de contar una historia diferente con los valores propios de cada una de esas marcas. Claro, es que, mira, está buenísimo lo que decís, porque en el caso de Andean Valley, el entorno competitivo era exactamente eso que decís, ¿no? Lo boliviano, como una llama y una señora que está llevando una bolsa y todo marrón y bordó. Entonces, el entorno competitivo está inundado de esa imagen. Claro, Entonces, no era diferencial. sí. Eh, y también lo que querían proyectar era como esta idea de, está bien, esto es algo que tiene un origen orgánico y medio mágico y qué sé yo, pero está producido con una tecnología con alta tecnología, como muy refinado. Entonces Bueno, también querían ahí reforzar ese nosotros diferencial. tenemos un concepto que espero que nuestros estudiantes hayan visto los videos que tenían que ver. Nosotros lo llamamos, un día te voy a explicar por qué, lo llamamos vaca sobre vaca, que es cuando los sistemas de identidad visual, no te preguntes por qué se llama así, pero no importa, después. Cuando los sistemas de identidad visual redundan y redundan y redundan y te terminan contando muchas veces lo mismo. Y yo creo que acá es interesante como no pasó eso, ¿no? Como distintas apelaciones, o sea, a ver, lo de que es natural ya lo dije, ok, no necesito decir 50 veces en la tipografía, en el tipo de ilustración, en la estructura de los planos, ¿viste? ¿Cómo puedo ir usando las distintas decisiones que tomo para ir contando otras cosas sobre la marca, sobre el producto, sobre la identidad? Sí, totalmente. Es que creo que son cosas que de alguna forma son como complementarias, ¿no? Digamos, el hecho de que cuando vemos una imagen hay diferentes recursos que están semánticamente operando todos a la vez, digamos, se arma como una especie se influyen entre sí, ¿no? Entonces Sí. está buenísimo ser consciente de eso. A veces lo podemos aprovechar en afiches y esas cosas para la resignificación, pero a veces lo podemos aprovechar para pensar en potenciación, ¿no? En cosas que, como decís, quizás hay ciertas ideas que se traccionan desde un lugar y otras que se traccionan desde otro, ¿no? Tal vez lo que le falta transmitir a lo cromático se recompone desde lo tipográfico, o se recompone desde las fotos, o se recompone desde la identidad verbal. Sí, o se abre también, porque ponerle más justo, más cerca, más justo, o sea, lo cromático y las formas te hablan de una amigabilidad que también ese más cerca y más justo podría haber sido originalmente pensado de una cuestión más contestataria, pero el resto del sistema te contó otra historia y entonces se armó una nueva historia, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, a ver, estudiantes, a ver qué aporte, qué pregunta le quieren hacer a Javier. Que creo que fue muy interesante cómo vimos todo su proceso, ¿no? De trabajo para llegar a estos dos sistemas. Yo tengo una duda. No, bueno, muy bueno todo lo que vimos, como que se nota que hay un montón de trabajo y cómo es importante también dejar atrás como las primeras ideas con las que uno se casa mucho al principio, capaz. No, ¿cómo hacer para no, capaz,
atarse a las normas del principio, las reglas, y poder abrirse a este juego en donde van saliendo como cosas diferentes, porque capaz a veces como que es tan importante, no sé, el concepto, la idea y cómo no se las estructuras, y pasa que empezás a hacer y capaz ves que te queda todo un poco igual, entonces como poder abrirse un poco de eso, pero sin perderlo, digamos. Yo creo que una buena manera de encarar eso es sabiendo que uno tiene una zona segura. Cuando uno tiene ya un volumen producido que es como, bueno, ya está, esto empieza a ser medio autorreferencial y empieza a hablarse a sí mismo, jugar a hacer algo que sea completamente alejado, ¿no? Quizás más desde la cocina, pero hacer algo muy, muy lejano, porque uno lo va a hacer no sin todo el background que tiene, no todo el bagaje de todo lo que ya produjo y las ideas que tiene en la cabeza. Entonces, aun cuando hagas algo completamente distinto, vas a estar con eso va a estar de alguna forma en la latente. Y me parece que está bueno hacer el ejercicio de producir cosas medio distantes, que uno en un principio tal vez creería que no encajan bien en el sistema, producirlos y dejarlos asentar, ¿no? Y después volverlos a ver. Porque después cuando uno los vuelve a ver, quizás empieza a encontrar puntos de conexión. Digamos, muchas veces lo que también pasa, y esto es bastante común, es que a veces el cliente dice, me encanta el camino 2, pero me gusta esta parte del camino 3, y la quiero en el 2, ¿no? Entonces es bueno, ese es, digamos, ahí el cliente mismo para decirlo con un eufemismo muy eufemizado, te lleva, te fuerza a explorar la creatividad, ¿no? Pero te obliga de alguna forma a tejer lazos entre algo que estaba muy, muy lejano y ves cómo hacer para aterrizarlo. Pero yo creo que ahí hay como dos tiempos, ¿no? Un tiempo que es el que quizás es más de producir volumen, dejarlo de cantar y volver a verlo a ver qué pasa, y ahí es donde se arman las conexiones. Yo no sé si uno mientras está eligiendo un color, tocando un nodo, probando tipografías, si ahí puede evaluar un comportamiento sistémico, porque en realidad estás con la cara muy cerca del monitor y en realidad la deberías tener re lejos. Total, muchas gracias. De nada. Siempre pasa esa pregunta. Es una pregunta clásica de los talleres avanzados, ¿no? ¿Cómo hago para que no? Me va a quedar todo igual? Y yo creo que es un riesgo que, por un lado, está bueno, ¿no? Todo el planteo que vos haces desde el de cantar, que a veces en los talleres no tienen tanta posibilidad porque los tiempos son medio alocados, pero igual siempre hay un decante. Me gusta también la idea de la tesis y la antítesis, ¿no? Decir, bueno, ¿hasta dónde me puedo arriesgar y llevarlo a algo que casi antitético de lo que estaba planteando y veo qué pasa? Eso también como idea de exploración. Y por otro lado, una cosa que siempre les digo a los estudiantes cuando hablamos sobre esto es que no hay que tenerle tanto miedo, porque quizás cuando uno construye un aparato sólido, es más fácil después abrirlo que tener piezas dispersas y no se pueden unir, ¿viste? El camino de apertura, y yo creo que además también hay una parte que seguro que contribuye a que vos puedas darle apertura, que es que tenés una base conceptual. Vos tenés una idea. Entonces la idea se puede contar de muchas maneras. Si vos tenés nada más que un recurso, el recurso seguramente se agota. Sí. Sí, además, qué sé yo, seguramente todos nosotros hemos escuchado estas cosas de no, el rojo es Coca-Cola, o el rojo es comunismo, o el rojo es McDonald's, ¿no? Como que, o el rojo es independiente. Si uno quiere, lo asocia con cualquier cosa. Sí. Como, qué sé yo, generalmente de afuera siempre se piensa esto de. A mí me han preguntado algunos clientes, tipo, ¿qué significa el color violeta? Y como no sé qué significa, qué sé yo. Son sentidos que empiezan a aparecer en la combinación, ¿no? Claro. Y yo creo que si uno presenta una forma sin argumento, está mucho más expuesto a que esa forma quizás
de cara a un comitente se caiga por esas asociaciones medio random. En cambio, cuando uno presenta una forma con una conexión, la forma puede gustar o no, pero la conexión puede persistir. Muy bien, muy buen concepto. Nosotros insistimos mucho en el taller, en el desarrollo del tema de las argumentaciones, ¿no? De la construcción de una línea argumental para los proyectos, y tiene que ver con esto también, ¿no? Con esto que estás diciendo. Sí. ¿Algún otro valiente que quiera aprovechar a Javier y su proceso? Hola, ¿todo bien? Hola. Yo quería saber, por ejemplo, cuando el cliente toma una decisión que más bien es por el lado estético, porque, viste, por ejemplo, me llamó la atención toda esa variedad de posibilidades de símbolos marcarios que habían puesto para el ejemplo. Sí. Bueno, en el momento ese que el cliente dice, bueno, pero a mí me gusta más esto, vos, siendo que acá nos hacen mucho hincapié en esto de defender el proyecto, en ese sentido, ¿cuáles son tus tips para como llevar al cliente para el lado que más le conviene desde el punto de vista del diseñador? Obviamente en la presentación se hace mucho porque le puedes dar una mirada muy fundamentadora de las decisiones que tomaron, pero vos, por ejemplo, ¿cómo lo manejás desde tu punto de vista? Mira, creo que hay varias cosas. Una es como uno es esto que decía hace un ratito, de que la posibilidad de, quizás si uno dice, no sé, esto así se ve más compensado, o se ve mejor, o está más ordenado, queda muy expuesto a que el cliente diga tipo, sí es ordenado, pero no me gusta, ¿no? Es como que queda muy abierto a eso. Quizás cuando hay cuando uno trata de proponer alguna asociación racional a lo que está ahí, puede sostener un poco mejor la propuesta, ¿no? Nosotros yo no sé si el cliente hubiera aprobado esa propuesta de identificador si no hacíamos todo ese recorrido que les mostré a ustedes de decirle, che, ves que esto tiene las esquinas redondeadas como tu logo actual, tiene una montaña como tu logo actual, tiene rojo como tu logo actual, ¿no? Inicialmente el cliente quería mantener su logo, no quería cambiarlo. Entonces lo difícil fue eso, como tratar de ver cómo hacíamos para convencerlo de eso. Y un punto era ese, ¿no? Como tratar de encontrar puntos de conexión, puntos que le dieran como garantías de que lo hicieran sentir cómodo, ¿no? Es como, bueno, esta serie de ítems están presentes, quédate tranquilo, ¿no? O qué sé yo, sí. Uno puede también indagar acerca de qué cosas son importantes para el cliente, ¿no? Como, qué sé yo, no sé, algunos atributos, el sabor, o en este caso la alquimia, la fuerza, ¿no? La fuerza era un tema muy importante para este cliente, entonces yo no sé si este es un sistema que es fuerte, me parece que hay muchas imágenes mucho más fuertes que esto, pero la fuerza la tratamos de argumentar desde el contraste, desde algunas cosas como más bold, ¿no? Y también otra cosa que me parece que puede ser interesante es como muchas veces uno puede tener una intuición y puede como condicionar un poco la devolución desde la comparativa. ¿A qué voy? Con que, por ejemplo, el camino que les mostré de la semilla era un camino que ya sabíamos que no iba a funcionar, ¿no? O sea, un cliente que dice, yo quiero mantener el color rojo y quiero que no me toquen el logo, nosotros le fuimos con algo que era multicolor y que tenía una transformación muy grande, era obvio que ese camino no iba a funcionar. Pero apuntábamos a dos cosas. Primero, a ver si eso disparaba alguna idea, porque capaz podría haber pasado que nos dijeran, nada de esto no podemos aplicar nada de esto, pero la idea de la semilla nos parece interesante. Bueno, nos volvemos con explorar en semilla y ahí ya ganamos algo. O lo que finalmente pasó fue que
en comparación con eso que era tan lejano, lo que le propusimos como adaptación, que en un principio generaba tanto miedo, no pareció tan lejano, ¿no? Es como, bueno, ahora que lo veo, lo que me están proponiendo no es tan loco, ¿no? Mismo qué sé yo, algo similar pasó con lo del changuito, ¿no? Cuando yo me daba cuenta en ese caso que si yo voy a hablar con estas personas con todas propuestas que sean más, la devolución que me van a dar es, ¿qué pasa si no hay un más? ¿No? Entonces es bueno atajar ese problema ya desde antes, ¿no? Decir, bueno, ya voy con algo que no sea un más, como para que en todo caso esa duda no, quizás sigue estando, quizás uno se vuelve y sigue estando esa duda, pero por lo pronto ya empieza a disiparse, ¿no? Porque si no lo que puede llegar a pasar es como medio bueno, está todo buenísimo, pero si hubiera algo que no fuera un más, capaz sería increíble. Y no, bueno, capaz en esa exploración es, bueno, acá está esa propuesta y capaz no está tan buena. Me parece como súper interesante eso que decís, Javier, porque parte de nuestro rol estratégico también es eso, digamos, entender el vínculo con el cliente y no disminuirlo al cliente, no menospreciar su opinión, digo, entender que tiene sus necesidades y estar atento a todo lo que nos comunica, digo, generando ese espacio de charla para tener esa ida y vuelta de vos sacar provecho de lo que entendés que es lo mejor y también cumplir las necesidades que tiene ese cliente. Claro, mira, una anécdota es que hace muchos años teníamos un cliente que el tipo tenía como un libro, no sé de qué era, pero como estaba muy interesado en la cosa medio de la mística y numerología y qué sé yo, y él tenía un libro en el que él decía que el color... el color amarillo era no sé qué cosa que para él estaba buenísimo y el color naranja representaba otra cosa que era mala, ¿no? No me acuerdo. Y cuando íbamos haciendo propuestas sobre amarillo, de repente la devolución que nos daba era, che, como que no hay contraste, ¿no? Como que obviamente amarillo a veces con blanco y qué sé yo puede perderse un poco. Entonces, a lo largo de las iteraciones se fue anaranjando un poco el color, ¿no? Para oscurecerlo un poco. Y un día en una presentación a mí se me escapó decir naranja, y el tipo dijo, ¿cómo naranja? ¿No? Y yo dije, no, es amarillo, es amarillo. Entonces empezó a haber como una especie de esquizofrenia loca en la que nosotros le decíamos amarillo a algo que ya era naranja. Pero al tipo le reconfortaba nombrar a eso amarillo. Entonces yo creo que a veces pasa eso, ¿no? Como que uno quizás a veces quiere convencer al cliente o quiere hacerlo hablar en un lenguaje técnico correcto y qué sé yo, y capaz, yo no sé si ese es el camino, capaz el camino es lograr que te pueda explicar con sus palabras qué es lo que está esperando. Es tipo, bueno, le querés decir amarillo, está bien, le decimos amarillo, pero ¿qué te pasa con ese amarillo? Claro, tal cual. Porque creo que también lo que a veces, sobre todo cuando cuando se hacen muchas iteraciones, es que obviamente los diseñadores nos empezamos a frustrar y los clientes también, y si el cliente empieza a sentir esa sensación de este pibe no me está entendiendo, se va a empantanar todo, ¿no? Y es mucho más difícil, porque ya también se vuelve mucho menos permeable a cualquier argumento. Ni tampoco, digamos, la sensación del diseñador frustrado también es interesante de plantear, que tampoco está buena desde el lado, digamos, de uno después de cómo aborda su trabajo. También está bueno ir manejando esa frustración para entender que digamos, el resultado final, en este caso entiendo el proceso de haber sido larguísimo, pero el resultado final es excelente, entonces también es aprender de ese proceso. Sí, sí. Yo creo que a veces, no sé, justo hace un ratito hablaban de Abstract y me encantan los capítulos de Abstract, pero a mí me había dejado como una sensación rara el capítulo de Paula ayer, ¿no? Porque ella decía como, bueno, este logo estaba en un taxi, lo hice y después fui al estudio y dije, hagan este logo y ya está, cobramos $1 millón, ¿no? Y quizás eso trae como una especie de cosa medio mágica y no sé, yo me imagino que probablemente atrás de esa propuesta seguramente hay, no sé, 8 descartes o más, ¿no?
me parece o no, capaz es una genia y lo resuelve con una, pero me cuesta entenderlo. Yo, personalmente, yo no puedo resolver, no tengo esa suerte, ¿no? En mi caso es más una cuestión estadística, ¿no? Produzco un montonazo y de eso algo queda. Bueno, muy bien. Muy bueno el aporte, Javier. Muy bien, muy buena descripción de los procesos, muy buena idea de cómo llegamos a un resultado a través de un camino, ¿no? O sea, la verdad hicimos un camino juntos. Así que creo que es muy constructivo y creo que me parece que muy oportuno también para los procesos que estamos llevando adelante, así que muy enriquecedor. Bueno, te agradezco mucho. Vamos a seguir con nuestra Muchas clase gracias. porque estamos con viste, el regreso, el aterrizaje siempre es complicado. Hay que desarmar el bolso. Bueno, y él tiene que también ir a su taller. Claro.